Y nombrar al fantasma ruso para desviar la atención de los problemas internos de un país no es algo exclusivo de Ecuador. En numerosas ocasiones se ha acusado a Moscú de practicar sofisticadas maniobras injerencistas, pero siempre con el mismo actor en el lado denunciante. Lo vamos a analizar con nuestro compañero Tyron Lino, sobre todo para entender estas acusaciones contra Rusia, que como decimos, bueno, pues no es una novedad, ¿no? No llama tampoco la atención a nadie, pues en esa trillada frase de la supuesta injerencia rusa, podemos decir de que este juego de la injerencia siempre tiene una misma receta cuando se trata del lado sudamericano, sobre todo por los últimos acontecimientos, que es la supuesta participación del gobierno de Rusia en elecciones de países sudamericanos, que en el caso de México, vamos a precisar, quien se refirió a este tema a través de The Washington Post fue el ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos en el periodo 2017-2018. Estamos hablando de Herbert Raymond McMaster. Bueno, él había señalado eso, incluso había exhortado a que los mexicanos no sirvan de conejillos de India, justamente en la época de la campaña electoral que lo llevó justamente a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Hablaba de esa injerencia y ciertos medios también incluso se valían de un tuit que a manera de broma presentó un video en Twitter, AMLO, señalando que él estaba parado en un puerto de Veracruz esperando un submarino con el oro de Rusia a manera de juego. Y eso sirvió para una serie de especulaciones, pues nada era suficiente para generar ese tipo de propagandas, ¿verdad? En este caso en México en lo que fue el proceso de elecciones. Ahora, ese juego no solo que se ha presentado en la parte superior del continente americano, sino en la parte baja, en Colombia. Aquí quien se encargó de sembrar esa especie de mala semilla fue Frank Mora, el ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos para el hemisferio occidental en el periodo 2009-2013, que justamente en las elecciones pasadas él hablaba de una injerencia a través de las redes sociales y él de una manera muy astuta pero tampoco nada aceptable decía que si bien es cierto no sabía a qué candidato específicamente el gobierno de Rusia iba a beneficiar, él lo que sí estaba seguro era que se quería crear desconfianza en la democracia. Y es así como Frank Mora pasaba a ese libro de personas quienes sin ningún tipo de argumento levantaban una calumnia de esa índole. Pero el pan nuestro de cada día en estas últimas semanas, estos últimos meses, es la temática venezolana, donde hay incluso, podemos señalar el caso en que a Gustavo Tarré, el representante de Juan Guaidó ante la OEA, ahí Tarré fue con un argumento que manifestaba injerencias por parte del gobierno de Rusia en el gobierno de Nicolás Maduro, haciendo una serie de acusaciones precisas, pero sin ningún tipo de sustento o evidencia. Y no es para menos, pues recordemos que el gobierno de Estados Unidos, al momento de mostrar su postura, lo ha hecho únicamente volcado a la imagen de Juan Guaidó, cuando en Venezuela, por decirlo así, existen otras figuras de oposición, pero en realidad el gobierno o la administración de Donald Trump se ha encargado de aquello, solo volcar su respaldo a una imagen en esta temática de la supuesta injerencia rusa en América Latina, donde en realidad los tratados comerciales unilaterales, las sanciones económicas comerciales, también las bases militares en el extranjero por parte de Estados Unidos, nos demuestra quién en realidad está participando en gobiernos extranjeros, María. Muchas gracias por estos detalles. Taino, el periodista Aníbal Garzón, recuerda que la estrategia de culpar a Rusia, como decíamos, no es una novedad. Al igual que sucedía en la Guerra Fría, Estados Unidos utiliza siempre, en todo momento, el pretexto de que Rusia interviene en otros países, en aquellos que no son favorables a la política de Estados Unidos. ¿Para qué? Para que de repente Estados Unidos pueda llevar a cabo un discurso y una aprobación y ganarse la opinión pública de que esos fenómenos que hay en terceros países, África, Asia, en Oceanía, en lugar de ser autónomos, de ser fenómenos de movimientos sociales en contra del imperialismo norteamericano, lo que acaba haciendo esa propaganda y esa campaña de Estados Unidos es criminalizar a Rusia. ¿Para qué? Para desprestigiar cualquier movimiento. Es decir, fácilmente, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, Venezuela tiene un proyecto soberano, Venezuela tiene un proyecto democrático y legítimo donde el pueblo venezolano decide su destino. El hecho que está utilizando Estados Unidos es criminalizar mucho más al gobierno de Nicolás Maduro para ponerle mucho más sanciones porque está en contra de la política de expansión, en la política imperialista de Estados Unidos en América Latina, y lo que hace es criminalizar a Venezuela, pero no solamente por el gobierno de Nicolás Maduro, sino que también criminaliza a Venezuela diciendo que acaban siendo
destruyendo satélites de Rusia. Esa campaña utilizó también durante los años 60 con Cuba en la crisis de los misiles y en todo momento. Por lo tanto, el discurso no ha cambiado. Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata utilizan el mismo discurso que en la Guerra Fría. Criminalizar en todo momento a Rusia de cualquier fenómeno a nivel internacional de soberanía que pone en duda la hegemonía y los intereses imperialistas de Estados Unidos.